Ya hemos estado viendo durante algunas semanas temas sobre la enseñanza en las misiones, el evangelismo, la importancia, la predicación, la misión de la iglesia, el evangelismo práctico. Creo que más o menos tuvimos este orden, no sé bien. Introducción de un Dios global con un plan global para su gloria, el plan global en un ser individual y cómo tenemos parte de este. Un llamado personal de Dios, por ejemplo, con Juan el Bautista que vimos, cómo va siendo cada vez más particular. La misión de la iglesia, la tesis que desarrolló Gerardo sobre hacer discípulos y cómo ser sensibles al momento de compartir, no juzgar, sino más bien amar. Una iglesia saludable, el día de los bautizos hablamos sobre una iglesia saludable también, y la de hace 8 días no sé porque pues no vine, entonces, pero espero que ustedes sí la recuerden. Y hoy quiero que hablemos de un tema muy importante y se ha degradado mucho este tema y ha sido muy fácil y casi cualquiera puede hablar de este tema y cualquier cosa se habla de ese tema, y debo decirles que me ha costado mucho. Siento un gran peso siempre, no siempre, sino esta vez que tengo que predicar sobre este tema. Hay un gran peso en mi corazón y no sé si en realidad mi intención al hacer esto, predicar esto para mí mismo y predicar esto para nosotros, es traer el mismo peso que tengo en mi corazón o traer paz. En realidad no lo sé, cada uno sabrá lo que el Señor trata con ustedes. Y quisiera que oráramos un momento. Dios, tú eres el Señor y soberano de toda la tierra, y te alabamos por eso, te honramos porque tú eres digno y lo mereces. Te pedimos en este tiempo que sea tu palabra, Señor, y no las mías, que ayudes a controlar mis sentimientos y que tu palabra pueda llegar hasta el corazón de tu iglesia, Señor, para que ellos puedan al final darte gloria y honra solamente a ti. En lo individual, en lo secreto, Señor, cada quien contigo. Guíanos en este tiempo, Señor, fortalécenos y habla, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y voy a intentar además no ser tan extenso, aunque creo que escribí mucho, pero voy a hacerlo lo más rápido que pueda y lo más claro que pueda hacerlo. Quiero comenzar con unas preguntas. De hecho, si algunos tienen una hoja y una pluma, yo quisiera que lo escribieran. La pregunta es, o que lo meditaran bien, si quieren que alguien lo comparta después de que yo pregunte, puede ser. La primera pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? Antes de que me contesten esta pregunta, quiero que piensen, ¿por qué es eso el Evangelio? Y eso entonces, pues, ¿qué significa? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? ¿No? ¿Sí, hermano? Es la palabra de Dios, ¿ok? Son buenas noticias. Uh-huh. La otra pregunta, ¿cuál dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué es eso el Evangelio? Bueno, para mí son buenas noticias que Dios tiene para nosotros, y también es el poder de Dios para llevarlo a la vida. Ok. ¿Alguien más? Uno más, nada más. Porque Dios Blanco. murió por nosotros. ¿Dónde? Porque Cristo murió por nosotros, ¿no? Ok. Había dicho que era la palabra de Dios y el por qué es porque Cristo murió por nosotros. Ok. Blanca. Muy bien.
Ok, gracias. Bien, esta semana, ya particularmente esta semana, he estado preparando este sermón ya durante algún tiempo, meditando en esto, leyendo sobre esto, y créanme que ha sido realmente difícil prepararlo. Es complicado, sumamente complicado. He entrevistado a mis compañeros del trabajo, con los que trabajo allí. Ellos no son creyentes, y como con algunos de otros departamentos y etcétera, y les hice la misma pregunta que a ustedes: ¿qué es el Evangelio? ¿Y por qué ese es el Evangelio? Y bueno, me contestaron muchas cosas, ¿no? Me contestaron, bueno, pues el Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio es el mensaje de Dios, el Evangelio es pues un libro, el Evangelio es una enseñanza buena para que el hombre aprenda cómo vivir, y el Evangelio es pues todo lo que Cristo dijo, y no sé, me dijeron algunos, etcétera, ¿no? Y ellos me decían, bueno, no esperes, que tú mejor tú dinos, me decía. Le dije, no, pues es que no, que estoy haciendo algo ahí, ¿no? Y bueno, tengo la parte que ustedes han dicho, y coinciden las respuestas con ellos, de hecho. Y creo que hay cosas que debemos de pensar como comunidad bíblica. Lo que voy a exponer es para comunidad bíblica, para la iglesia, porque nosotros estamos aquí, porque nosotros convivimos aquí como iglesia. La pregunta es, tengo más preguntas que hacer a la iglesia, y eso es cada quien en su corazón. ¿La iglesia está creciendo espiritualmente con el Evangelio? ¿La iglesia conoce más a Dios con el Evangelio? ¿Cada vez es menos vencida por el pecado por causa del Evangelio? ¿Se arrepiente cuando piensa en el Evangelio? ¿Se goza en la gloria del Señor con el Evangelio? ¿Comprende a través del estudio profundo de las Escrituras el Evangelio? Todas esas preguntas las tengo hoy para mí y pues para ustedes. Y quiero decir esto: no debemos partir que el Evangelio es una técnica bíblica para los perdidos, para que cuando nosotros les damos esa técnica ellos vengan a la iglesia, o que se usa para ser salvos, y solo eso, que el Evangelio se usa para que podamos ser salvos. Porque el Evangelio primero es una noticia, bien como decíamos, pero también es doctrina. El Evangelio en la palabra griega en la que está escrita, en general se define en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por el contexto en el que es dicha, ¿sí? Algunas veces significa literalmente una buena noticia, algunas veces significa usar el verbo como anunciar, pero eso lo define su contexto. Está usada 77 veces como un verbo, y 77 veces como una aplicación del mismo verbo en la Escritura. Y nosotros vimos hoy una pequeña porción del libro de Hechos. Me gusta mucho la película de Hechos, la encuentran en el YouTube. Está el libro de Hechos completo, pueden verlo en forma de película y es muy interesante. No agregan nada ni quitan nada de la nueva versión internacional, y está muy padre, les recomiendo que la vean. Y vimos a quién en la lectura: a Esteban. Esteban fue escogido por ¿quién? ¿Para qué? Porque los apóstoles lo escogieron, Dios lo escogió también. ¿Para qué lo escogieron? ¿Para qué lo llamaron? ¿Dónde? ¿Para qué? Para ser diácono. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Para servir, tenía que servir. No dice que es diácono, lo llaman para servir. Ya después nosotros dijimos que son los diáconos, ¿no? Aquí en la iglesia ya les pusimos un apodo. Pero ellos los llamaron para servir. Los apóstoles no podían descuidar la palabra de Dios. Dijeron, no es justo que esto pase, porque tenemos que explicar la palabra de Dios y estamos sirviendo mesas. Traigan a hombres que sean santos, justos, mucho más. O sea, el currículum está bastante elevado.
llenos del Espíritu, ingenieros industriales, como yo. No, y entonces escogieron a este chavo para servir. Pero en el servicio que él hacía había grandes señales. Pasaba, había gente ahí, sanaba a alguien, predicaba el evangelio, discutía con otros. Su sabiduría era tan potente que no podían discutir con él. Entonces vimos que lo acusaron. Y justamente lo llevaron con el concilio, con el Sanedrín, y los líderes religiosos decidían qué hacer. Era el trabajo de los líderes religiosos. Se levantaba alguien con alguna enseñanza, ellos tenían que evaluar si era cierto o no, desacreditarlo o no, para proteger al pueblo. Entonces vimos su defensa, que en realidad no es una defensa. Si se dan cuenta, él no empieza a decir, no, pues es que yo no fui, o yo no tengo la culpa, ¿cuál fue mi pecado? En realidad no es eso. No se dedica a hacer eso. Y bueno, lo que quiere decir es, no es una refutación de sus acusaciones, sino una afirmación positiva en pro del Evangelio. Eso es su defensa. Muy interesante que en su defensa proclama el Evangelio. Qué cosa más increíble. Hemos estado viendo en la escuela dominical, Génesis 1:11, discutíamos un poco en la mañana sobre eso. Bueno, hacíamos comentarios. ¿Y por qué? Porque particularmente Esteban no comienza con el inicio, no dice, hermanos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después Adán y Eva desobedecieron, fueron expulsados, etc. Él no dice ahí. ¿Él parte de dónde? De Abraham. Y es parte de lo que nos decía Jerry en la mañana. Ellos no cuestionaban la historia de los primeros 11 capítulos de Génesis. En realidad no lo hacían como lo cuestionamos nosotros. ¿Será cierto? Suena tan fantástico que no parece verdadero. Entonces él se enfoca en el momento de la promesa. La promesa se empieza a hacer evidente. La evidencia de la maldad del hombre y del Dios tan bueno que existe se plasma en los primeros 11 capítulos, y eso no lo discuten ellos. Ellos no discuten si el hombre es malo o no. Lo saben. Somos malos y esperamos la redención porque el Señor lo prometió. Ellos lo saben, no van a discutir eso. Pero sí vamos a discutir cómo la promesa se ha cumplido. Sí lo trae entonces a la mesa, porque es el cumplimiento del Evangelio. Entonces, bien, la promesa a partir de Génesis se vuelve ya evidente. Y es por eso que él comienza con Abraham. Y debemos de pensar primero en cómo concebimos el Evangelio. Porque cuando decimos, bueno, sí, el Evangelio son buenas noticias, ¿por qué habrían de ser buenas noticias? Cuando alguien comparte, alguien por ejemplo ha leído las 4 leyes espirituales, que es un folleto que se usa mucho para evangelismo, ¿no? Y no, la verdad no la recuerdo bien, pero creo que una es, pues tú eres pecador, Dios es santo, me imagino. No puedes hacer nada, Dios es santo, pero Cristo murió por ti para que tú fueras al cielo y entonces ya tienes vida eterna. Así está, las 4 leyes espirituales. Comprimimos el Evangelio tanto que cometemos una injusticia, porque no pensamos que entonces el Evangelio, en el momento de que yo recibo, acepto al Señor, ya el propósito de Dios está cumplido para mí. Pero Esteban comienza diciendo, nuestro glorioso Dios. De eso se compone el principio del Evangelio. Tenemos un Dios vivo, real, glorioso, omnipotente. Eso es el principio del Evangelio, es Dios en toda su gloria y majestad. Debemos convertir o intentar concebir eso en nuestra cabeza cuando hablamos del Evangelio. Primero es que hay un Dios vivo. Y este Dios vivo, podemos decir nosotros, este Dios vivo te concede misericordia, ¿no? Eres pecador, pero este Dios quiere darte misericordia. Y alguien puede decirnos, ¿cuál Dios? ¿De qué me hablas?
¿Cómo es que este Dios se presenta en una sociedad en caos? Alguien te puede decir, si Dios existiera no habría niños pobres, no habría enfermos, ni siquiera aquí en su iglesia. Alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo es que le fallé a ese Dios? Que me dice, ¿por qué habría de tener misericordia si yo ni le he hecho nada? Yo no me porto, ni engaño a mi esposa. Entonces comienza el Evangelio con esto, un Dios vivo. Quisiera que le fueran agregando cosas a su definición del Evangelio, porque la vamos a ver al final. Después de esto yo quiero saltarme a los versículos 51 y 53, porque creo que de nuestra perspectiva histórica a la cual pertenecemos, es mejor que partir de la perspectiva histórica de la cual partió Esteban. Esteban partió desde Abraham hasta ellos, casi pasó por Moisés, los profetas, hasta ellos, porque ellos estaban en ese momento y para ellos es sumamente fresco y está hablando con maestros de la ley que entienden lo que está hablando. Si nos ponemos a hablar ahorita a lo mejor de Abraham, alguien me dice, no, pues fue el del diluvio, ¿no? No vamos a llegar allá, pero voy a adelantar un poco y después vamos a regresar. Les aviso porque voy a decir cosas, van a decir, oye, todavía y todo lo demás que te comiste, no me lo he comido, pero vamos a regresar un poco después allá. Versículos 51 y 53 muestran una gran verdad del Evangelio. Es decir, bueno, somos pecadores y Dios no. Nosotros lo odiamos, lo ignoramos y amamos nuestro camino y no el suyo. Pero Dios, como lo había prometido, lo cumplió. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él no había pecado jamás. De hecho, Él lo llama el justo. Justo no había pecado. Entonces la intensidad los acusa a ellos y los compara. Lo mataron al justo. Son duros igual que sus antepasados son ustedes. Entonces, por cierto, es la verdad también del Evangelio. Lo es. Este Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que no había pecado jamás, resucitó de entre los muertos. Hay algunas citas que, si alguien está apuntando, puede hacerlo. Primera de Corintios 15, 1 a 4, que es Pablo definiendo el Evangelio y haciendo un enlace entre la muerte de nuestros pecados, entre la muerte y crucifixión de Cristo por nuestros pecados, declarando esto como el Evangelio. Resucitó, lo levantó triunfante, se levantó triunfante de entre los muertos y sobre el pecado, de tal forma que ya no hay ninguna condenación. Alguien puede leer ahí Romanos 8:1. Y por la dádiva de Dios entonces hay vida eterna, Romanos 6:23. Esto debe incluir nuestra definición del Evangelio. Que Cristo el justo murió por nuestros pecados, resucitó triunfante sobre ellos, de forma que no hay ninguna condenación, sino vida eterna para todo aquel que cree. Tenemos que agregar otras cosas a nuestra definición del Evangelio, partiendo de que hay un Dios vivo. Y hay una cosa más que también debe ser importante y se encuentra implícita en el texto. ¿Cómo es que predicaba? Y algo que mencionó Jerry, ¿cómo es que este hombre, qué debía de tener esencialmente en su currículum para pertenecer a los servidores de los apóstoles y del pueblo? ¿Qué debía tener? ¿Dónde? Servir, ok, sí, ¿qué más? Algo más importante. El Espíritu Santo, de suma importancia que estuviera lleno del Espíritu Santo. El Evangelio no termina de ser buenas nuevas si no tenemos la promesa del Espíritu Santo. Esteban hablaba lleno del Espíritu Santo y eso es parte del Evangelio, el Espíritu Santo en los creyentes. Y posiblemente comentamos al final cómo sé si tengo el Espíritu Santo o no, o no lo siento, o qué evidencia física puedo tener de eso, ¿no? No sé si voy a hablar de eso en realidad. Juan el Bautista, si recuerdan lo que dijo, viene detrás de mí uno más grande que yo. Él no los bautizará con agua, los bautizará con el Espíritu Santo, el Espíritu de fuego.
La explicación de Esteban es más o menos así. Miren, si vamos ya, si regresamos un poquito, dice, miren, tenemos a Abraham con quien Dios hizo un pacto de bendecir a todas las naciones. ¿Qué implicaba bendecir a todas las naciones? Terminar con la maldición, regresarnos al estado original para el cual fuimos creados. No era ponerlo repleto de riqueza y buena salud, terminar con la maldición. Moisés, la figura del libertador, menciona a Moisés. Dice, Moisés fue un hombre que agradó al Señor. Este fue rechazado por el pueblo porque el pueblo quería regresar a Egipto realmente en su corazón. Hicieron un becerro de oro y Dios los castigó, y durante 40 años no se preocuparon de su tabernáculo, hasta que Josué los sacó y volvieron a lo mismo. Después Josué, en la entrada hacia la tierra prometida. Entonces ustedes fueron con nuestros padres, con los patriarcas, a la tierra prometida, que el Señor los llevó, y aún así no obedecieron, continuaron pecando. David, la figura del Mesías y el templo de Dios habitando. Como dice el profeta, de hecho menciona Esteban, ¿quién me construirá una casa si soy el dueño del universo y el banquito donde recargo mis pies es la tierra? ¿Cómo me darán descanso en una casa? No sé si esa pregunta de parte de Dios es para que nos demos cuenta, es un sarcasmo o qué quiere decir Dios con eso. Y Salomón es quien la termina construyendo. David ni siquiera puede construirla por la sangre que había en sus manos. Entonces muestra, por supuesto, la naturaleza de nosotros. El Evangelio expone, al exponer la santidad de Dios, expone nuestra naturaleza. Quedamos descubiertos frente a un Dios tan santo. Y es cuando leemos eso que debemos preguntar, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cuál es la forma? No existe. Bueno, con nosotros mismos, con nuestra fuerza no existe. No hay una forma en la que tú puedas hacer algo para llegar a Dios. Y el Evangelio está plagado de dones y bendiciones pese a nuestra naturaleza. Por ejemplo, Efesios 1:3, donde Pablo ora y declara que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. El Evangelio está plagado de esos dones. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos que el Evangelio es algún don particular. Quiero hacer una pregunta aquí, es, cuando compartimos el Evangelio con alguien, cuando aplicamos el Evangelio a nosotros, ¿te has preguntado, ¿quieres ser salvo? ¿Te gustaría ir al cielo? ¿Quién dice que no? Son pocos los que dicen, no, pues no, yo no quiero sufrir. Las respuestas posibles son, pues yo no quiero ir al infierno, sí quiero ir al cielo, yo quisiera disfrutar del paraíso, ver la gente que está allá. En realidad no quiero sufrir. Y nosotros anunciamos el Evangelio como eso. No quiero sufrir. ¿No quieres sufrir ya? Ven a la iglesia, conoce al Señor. ¿Quieres dejar de estar enfermo? Ven a la iglesia, el Señor te va a sanar. ¿Tienes problemas económicos? Ven a la iglesia, que el Señor tiene mucho para dar. Eso es el Evangelio. Es como tener un diamante y enfocarnos en una cara del diamante y pensar que es lo más hermoso del diamante, cuando lo más hermoso es el diamante completo, porque un diamante debe ser perfecto en toda su estructura, no es una sola cara. ¿Cuál es el problema de las respuestas posibles que podemos dar? Que dejamos a Dios fuera de por qué queremos ser salvos. Y muchos de nosotros lo hacemos constantemente. Queremos venir a la iglesia porque mitiga nuestra conciencia, o etcétera. Por eso hay confesiones en la iglesia tradicional. Mitiga tu conciencia, tienes el perdón, etcétera. Y puedes hacerlo de esa forma. Por ejemplo, pensemos cuando el Evangelio, estamos definiendo el Evangelio y
sí estoy de acuerdo con que el centro, bueno, lo voy a mencionar. Cuando pensamos en la salvación y la justificación, sabemos Cristo murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en una cruz, debemos de pensar, hubo un intercambio. ¿Qué cambiamos en la cruz cuando Cristo murió en esa cruz? Nuestra posición. Es muy interesante, nosotros no se la cambiamos, Él nos cambió la suya, tomó la nuestra y se llevó, y nos dio la suya. Tomó nuestros pecados y los clavó en el madero. Tomó la ira de Dios que nos pertenece, que debería recaer sobre nosotros, y la tomó para sí. ¿Y qué nos dio a cambio? Su justicia. Él era justo, no había pecado. En el momento en el que Jesús es bautizado, el cielo se abre y se oye: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento, en quien me complazco. Jesús ya llevaba 30 años sin pecar. No podemos pensar que Jesús dejó de pecar en el momento en el que entró a su ministerio, sino que llevaba ya 30 años agradando al Padre cada momento de su vida. ¿Podríamos agradar nosotros el 100% de nuestro tiempo durante un día? Estamos muy tentados cuando vemos una cruz a simplemente pensar: Él lo hizo solo por amor a mí. Porque me amó a mí, murió en esa cruz. Solo por eso. A eso nos tienta llevar el Evangelio. Es que el Señor te ama tanto que murió por ti, entregó a su Hijo. Tú eres lo más importante que el Señor tiene. Y es una idea tan romántica y tan injusta nuevamente para el Evangelio, porque ese no es el fin del Evangelio. Así que si podemos apreciar la justificación como el centro del Evangelio, no es el fin, es el centro del Evangelio porque es la forma en la que podemos relacionarnos nuevamente con Dios, entrar en esa estrecha relación con el Creador, depender de Él totalmente, pero no es el fin. Si fuera el fin la salvación de nuestras almas, en el momento en el que fueses salvo, te irías al cielo. ¿Por qué? Porque ya eres salvo. Ahí terminó el propósito de Dios para tu vida, pero seguimos aquí. Entonces hay de dos sopas: o eso no es cierto, no es el fin del Evangelio, o no somos salvos todos los que estamos aquí porque no nos hemos ido. Esta necesidad fundamental del hombre sí es la justificación. Merecemos la ira y pues debido al pecado debemos cambiar esa ira, o deberíamos cambiar a Dios para que ya no esté enojado con el pecador. ¿El problema cuál es? ¿Podemos cambiar a Dios? No. Entonces tampoco podemos pagar la deuda. No. Pero Cristo pudo. La pregunta es entonces, ¿cuál es el fin del Evangelio? Versículo 57, 56 del que leímos. Se puso de rodillas frente al Sanedrín, levantó sus manos al cielo y dijo: veo, ¿qué veo? El cielo abierto y el Hijo del Hombre que está a la diestra. Contemplo la gloria de Dios. El fin del Evangelio es eso: contemplar la gloria de Dios. Para eso es. Y además deleitarnos en ella, contemplar al Cristo glorioso y gozarnos en Él, centrarnos en Él, la gloria de Dios revelada en Cristo. Hay una serie de pasajes que les voy a decir: Colosenses 2:9, Juan 10:30, Juan 14:19, Juan 8:58, Romanos 9:5, Filipenses 2:6-7, Tito 2:13, Hebreos 1:8-10. Todos estos pasajes muestran que la deidad es en Cristo.
que Cristo es Dios, que Cristo es glorioso, que Él merece todo y nosotros nada, sino contemplarlo. El Evangelio no es entonces para llevar las almas al cielo, no es. El Evangelio es para llevar las almas a Dios. Para eso es el Evangelio. ¿Qué vemos en la iglesia hoy? Y es algo que ha pesado para mí mismo. Si no podemos gozarnos en la presencia de Cristo y en la gloria de Cristo, no hemos entendido el Evangelio. Porque acudimos a Cristo y no nos gozamos en eso, en contemplarlo. No representa nada para nosotros. Tal vez ni siquiera sabemos cómo es eso. ¿Por qué? Porque quiero sentirme importante para Dios antes que Cristo sea importante. Si no podemos creerlo de esa forma, entonces obviamente tampoco podemos vivirlo. Si no amamos a Dios por encima de todas las cosas, en realidad el Evangelio no nos ha convertido. Vemos a Esteban ahí contemplando la gloria de Dios. Contemplar la gloria de Dios, ¿qué ocasiona en Esteban? ¿Qué ocasiona en las personas? Al contemplar la gloria de Dios, se eliminan los efectos de la circunstancia en que nos rodean. Todo parece tan pequeño, todo parece insignificante, todo parece tan vano. La enfermedad más dura comparada con la gloria de Cristo parece risa. El bien más preciado, la cantidad más grande de dinero comparado con la gloria de Cristo, parece tierra. Derivado de eso podemos encontrar paz, gozo, perdón y asimismo entregarnos a nuestro prójimo como Él. No tomes en cuenta este pecado que ellos están haciendo, porque entiende que es presenciar la gloria de Cristo, el final del Evangelio, como debe ser, la gloria de Dios. Bien, ¿cómo definiríamos el Evangelio entonces? Yo he hecho mi pequeña definición y entiendo que al intentar definirlo así, en estas palabras, sin tener que explicar tantas cosas, sin estar tentado a decir tantas cosas, es difícil, muy difícil. Pero no podemos decir simplemente que el Evangelio es ya el perdón de nosotros y irnos al cielo. Cristo murió por ti, acéptalo y vete al cielo, ¿no? Porque el Evangelio es constante, lo necesitamos todos los días para poder vivir una vida que pretende agradar al Señor. Yo lo definí así. Es el Dios vivo que prometió desde el principio bendecirnos, regresarnos a Él. Lo cumplió cuando Jesús, Cristo, el justo, murió en la cruz por nuestros pecados, absorbiendo la ira de Dios, triunfando sobre ellos al resucitar con poder. De tal forma que todo aquel que en Él cree no está condenado, sino que tiene eterno gozo. ¿Sabemos esto ahora? Porque la Escritura se ha cumplido y el Espíritu Santo nos ha sido dado, esperando contemplar entonces la gloria de Dios como su pueblo, en su lugar, bajo su gobierno. Eso para mí es el Evangelio. La semana pasada conocí a mi vecino, el señor Roberto. Y él está enfermo de su columna, está vendiendo unas cosas, le compré un sofá y platicaba con nosotros que pues lo corrieron de ese departamento, cometieron una injusticia con él porque él metió dinero a ese departamento y demás. Y tiene una historia bastante triste, ¿no? Es un hombre ya grande y dijo, pues no sé a dónde voy a ir, no sé qué voy a hacer, etcétera. Después de platicar con él, a la luz de estar estudiando el Evangelio, pesa tanto decir, lo que él necesita es el Evangelio. Él debe escuchar el Evangelio. No sé si lo conoce o no, pero él debe saber el Evangelio. Cuando preguntaba a mis compañeros del trabajo y tienen dudas y no saben qué es el Evangelio, y la respuesta inmediata es, bueno, ¿qué tal si tú me dices qué es el Evangelio? Nos cuesta tanto decir, vamos a predicar. Claro que nos cuesta, ¿cómo no nos va a costar si no entendemos qué es el Evangelio? Por supuesto que cuesta.
querer justificar, decirle a una persona cómo puede sentirse mejor, verse mejor, oler mejor, estar contenta solo viniendo a la iglesia sin el evangelio, prometiéndole que va a ir al cielo en algún momento, sin importar si Cristo está o no en el cielo, porque queremos hacerlo sentir bien. Y el evangelio no se trata de eso. De hecho, cuando empiezas a hablar con una persona del evangelio y le muestras su naturaleza, es la peor noticia que puedes escuchar inicialmente. Estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Qué voy a hacer? No tengo esperanza. Y el evangelio son buenas noticias porque se cumple la promesa. Así que hablé con ese señor Roberto, lo encontré varios días y había en mi corazón un gran peso para hablar con él. ¿En qué momento voy a hablar con él sobre el evangelio? No lo conozco y no me conoce. Así que ayer fui y toqué a su casa. Le dije que si me daba 10 minutos. Y en realidad me regaló como 1 hora y media. Así como ustedes ahorita, ¿no? Les dije que va a ser rápido y quién sabe. Y estuvimos hablando. Descubrí que él cree en la metafísica, en el yoga, el Dalai Lama. Y también es católico y busca al Señor. Y me dijo, bueno, si yo pienso en la metafísica, porque estuvimos hablando, ¿no? Le dije, no, pues yo tenía algunos problemas con mi esófago, etc. Me dijo, no, es que estás muy estresado, necesitas empezar a practicar yoga, meditar, etc. Bueno, me dio buenos consejos, algunos muy buenos libros para leer, también me recomendó. Valdrá la pena leerlos en algún momento. Me dijo, pero la verdad es que te ves muy, o sea, por la energía que yo percibo de ti, te ves estresado, en realidad tienes estrés, en realidad estás así. Le dije, sí. Le digo, mi trabajo me ha hecho muy estresante, ¿no? Pero no es eso hay algo que me ha quitado el sueño durante toda esta semana, señor Roberto, y es hablar con el evangelio de usted. Hablar de usted sobre el evangelio. Con usted sobre el evangelio. Entonces cuando yo le dije eso, se cayó y se quedó. Me dijo, bueno, discúlpame, es que tú quieres hablarme de religión. Y cuando hablamos de religión, me empezó a decir muchas cosas. Y le dije, no, es cierto. Porque él dijo, yo creo que los templos ni siquiera deberían estar, porque pues entonces Dios. Le dije, tiene razón, la Biblia enseña eso. Al final, en el libro del Apocalipsis, vemos una tierra donde no hay templo, porque no es necesario. Porque Dios habita literalmente, ahí no es ni siquiera necesario el sol, porque la gloria de Dios ilumina todo. Entonces le dije, tiene razón, y no quiero hablar con el evangelio sobre religión al decirle que quiero hablar con usted del evangelio. Me dijo, es que yo creo en Cristo. Me dijo, he orado y clamo a Cristo y me confieso con Él. No voy a la iglesia porque no puedo, mi espalda no me deja. Le dije, pero lo que Cristo hizo en la cruz por usted debería traer paz y reconciliación. ¿Por qué está? Yo luzco estresado porque tengo que decirle esto, pero usted luce sin esperanza. Mientras no entienda, cuando vea su crucifijo, lo que en realidad pasó allí, lo que Cristo hizo, lo que cumplió y lo que ha prometido, usted nunca va a tener paz. Silencio. Realmente no sé qué pasó en su corazón. Me dijo, bueno, me disculpas, mi espalda ya me duele. Me paré, le di un abrazo, le dije, que Dios te bendiga, cuentas con mis oraciones, y me dijo, cuentas con las mías. El evangelio no es una religión, son las buenas nuevas de salvación para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos vivir el evangelio? ¿Cómo podemos transmitir ese evangelio tan completo, tan vasto y tan incomprensible? En serio es un dolor de cabeza tener que juntarlo en un grupo de ideas y traerlo aquí. Mientras no entendamos el evangelio, vamos a continuar sufriendo, vamos a continuar construyendo con nuestras manos, con nuestra mente, como Esteban dijo. Dios no puede habitar en un templo hecho por manos. Si se dan cuenta, antes mencionó, hicieron un becerro de oro con sus manos
Y después dice, y construyeron el templo con sus manos. Ustedes piensan que pueden controlar a Dios, les está diciendo. Y nosotros pensamos eso constantemente, porque no entendemos el Evangelio, porque no le damos gloria a Dios, porque nuestra mayor preocupación es llegar al cielo para ser salvados y ser perdonados de la ira, no observar y apreciar la gloria de Dios. Si aquí no oramos, si aquí no alabamos a Dios a solas, si aquí no nos encontramos con Dios a solas, si aquí no lo buscamos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Eso es lo que vamos a llegar a hacer allá. Si aquí no nos gusta, entonces, dijo un predicador, el cielo no es un lugar para ustedes porque ustedes no disfrutan eso aquí, no se han encontrado con eso aquí. ¿Cómo dicen que van a ir al cielo si aquí en realidad no lo es? Quiero poner en sus corazones que dar el Evangelio es una cosa en la que debemos ser tan transparentes. Pregunten esta semana con los que nos rodean. Yo me sentí mal cuando les pregunté a mis compañeros, dije, tienen casi un año conviviendo conmigo y no saben qué es el Evangelio. Es mi responsabilidad, porque el Señor me ha puesto ahí, que ellos sepan qué es el Evangelio, que disipen sus dudas acerca del Evangelio, que disipen lo que se ha insertado en su mente a través de la tradición o de lo que ven en la televisión, en el enlace. Que mis compañeros sepan qué es el Evangelio. Seamos naturales cuando vayamos. Oye, ¿tú sabes qué es el Evangelio? No. ¿Me regalas 5 minutos para explicártelo? Yo estoy seguro que casi nadie va a decir que no. Entonces, los animo ahora que hemos visto toda esta serie de la importancia de las misiones, de cómo debemos llegar hasta aquellos que no han sido alcanzados, de las misiones transculturales en otro país a nivel mundial. Primero quiero animarlos a que oremos. Cada mañana oramos nosotros diciendo, Dios, abre una puerta para que hoy comparte el Evangelio. Creo que a veces no lo hacemos porque no queremos compartir el Evangelio. Capaz que oramos, Dios, abre esta puerta para que yo comparta el Evangelio, y cuando esa persona me dice, sí quiero escuchar el Evangelio, digo, oye, ¿y ahora qué le digo? No, ten un folleto. Ten el teléfono del pastor, ¿no? Oremos entonces para que Dios abra puertas y nos use en esos momentos. Oremos para que no sean los únicos grupos de estudios bíblicos los que tiene nuestro pastor a la semana, sino que sean los nuestros también, para que seamos participantes activos en la iglesia del Señor, para invirtamos tiempo en la lectura de la Escritura, en su comprensión, en buscar a Dios. Porque entonces, si perdemos el gozo de la perspectiva de la gloria de Dios, lo hemos perdido todo. Todo. Y entonces, si sientes que eso te ha pasado, puedes clamar como David en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces los huesos abatidos se reconstruirán, y entonces esto, y entonces esto. Creo que algunos de nosotros, el Señor, debemos clamar que el Señor nos devuelva ese gozo de observar y apreciar la gloria de Dios, que es su Evangelio. Ese es el bien más preciado del Evangelio, Dios mismo. Es lo más hermoso que podremos contemplar jamás, Dios mismo. Sobre de eso caminemos hoy cada día, y cada vez que compartamos el Evangelio, que la gloria sea para el Señor y no para nosotros. Que Dios nos ayude con esto. Vamos a recoger las ofrendas. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, me ayudan a recoger. Luis, ¿me puedes ayudar? Los canastos están de qué lado? ¿De este lado?